Hola, bienvenidos a esta tercera charla que es Sanando el árbol genealógico, la herencia emocional y su influencia en nuestras vidas. Y hoy ya me acompaña otra vez Jessica, que ya está por aquí, de Trasciende Raíz, que nos va a iluminar un poquito en este tema que me parece importantísimo y súper interesante. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, por aquí abordando este temita que yo creo que a mucha gente le interesa, que creo que mucha gente debería conocer y que tanto a nivel profesional, para aquellos que son profesionales, es un puntazo, pero a nivel personal te puede ayudar muchísimo y mucha gente lo desconoce. Entonces, como que dar un poquito de luz en este tema a mí me parece maravilloso, la verdad. Sí, sí, es un tema bastante interesante para indagar. Sí, 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 sí. Sí, porque a veces como que yo siento que conocemos lo que son las dinámicas familiares, base, ¿verdad? Lo que es la familia de origen, papá, mamá, hermanos, un poquito, nos expandimos un poquito, pero poquito, ¿sabes? Y es como Sí, lo que conocemos, nuestro círculo, ¿no? Y ahí un poco las terapias sistémicas abordan eso. Y un poquito lo que es el genograma. Pero digo un poquito, porque no es lo mismo que como lo aborda el transgeneracional. Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué significa transgeneracional? ¿A qué se refiere esto? a ver, el transgeneracional a ver, yo, por ejemplo, lo que hago es biodescodificación transgeneracional, pero muchas veces es verdad que me preguntan que cuál es la diferencia. El Ujú, transgeneracional va dentro de la biodescodificación, porque de alguna manera con la biodescodificación vamos a ir a indagar algún conflicto, encontrar la raíz, pero claro, esa raíz la vamos a encontrar de muchas cosas a través de las emociones, pero la raíz al final de todo esto también es el transgeneracional, o sea, nuestro antepasado, nuestros ancestros. Entonces, claro, de alguna manera u otra, cuando uno hace biodescodificación, cuando uno va a ir a indagar un conflicto en concreto, tiene que tocar al transgeneracional, o sea, a nuestro árbol genealógico, ir a mirar las historias, las repeticiones, porque es que ahí cuando uno mira eh, nuestro árbol, se encuentra la raíz de muchos conflictos, o sea, se llega a entender muchas cosas. ujú, Entonces, claro, el transgeneracional es sobre todo eso, es cuando uno va a ir a tocar el árbol genealógico para encontrar quizás la raíz de ciertos conflictos, de ciertas cosas que uno vive en su vida hoy en día, para poder entender de dónde pueden venir, cuando no vienen de quizás de lo emocional o de experiencias vividas propias, digamos, si de alguna manera al final esas experiencias propias están reflejando algo del pasado, se toca ahí a lo transgeneracional. Entonces, lo transgeneracional sería sobre todo eso. ujú. Qué bien, maravilla. Mira, aquí me han venido varias cosas a la mente, como siempre vamos recabando cosas. Entonces, mira, voy a mencionar una y luego te voy a preguntar otra. Primero, como tú bien has dicho ahora, y por eso me gustaría matizar, existe aquello que creamos nosotros en nuestra vida, con los condicionamientos que tenemos, lo que creamos, y luego lo que heredamos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ahora bien, ¿qué cosas podemos heredar más allá de la genética que conocemos, que son los ojos, el pelo, tal? ¿Qué es lo que podemos ver en ese árbol genealógico que nos sirva para poder abordar nuestros problemas emocionales? U otros problemas, también sintomatología física, etcétera, etcétera. Claro, la realidad es que todo lo heredamos. O sea, hasta nuestras propias creencias al final han sido heredadas porque de alguna manera, si uno tiene esas creencias, porque de alguna manera el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo nos ha, o sea, todo eso nos lo han transmitido de alguna manera u otra. Entonces, claro, todo lo que, entonces todo, y así todo lo que se puede heredar es, pero en realidad es absolutamente todo, como por ejemplo, bueno, todo lo que son las creencias sobre todos los aspectos de la vida, comportamientos, comportamientos a nivel, no sé, relacional, es que todo, o sea, todo se puede heredar, desde la creencia, a los comportamientos, a los patrones, y hablar de lealtades, pero las lealtades, más allá de haber sido heredadas, son cosas que hacen parte de la familia. Entonces, claro, es que no me viene nada a decir algo en concreto porque es que
en realidad todo lo heredamos. Sí, De sí, lo, de lo más bueno, digamos, de claro. todo lo bueno, o sea, de todo lo que la familia quizás, no sé, eh, todo lo bueno de la familia, también está en nosotros, pero todo lo malo, entre comillas, em, también lo hemos heredado. Ujú, Entonces, sí. ujú. Aquí, mira, fíjate, me ha venido a la mente directamente en los conceptos que se abordan en esta parte transgeneracional, que son los dobles, herederos universales, líneas maestras, etcétera. Me parece un tema interesante porque quizás así se pueda comprender, y ahí no sé si puedes poner algún ejemplo o quizás algún patrón que tú has visto que se suele repetir, porque quizás se entienda mejor, ¿no? Vale, heredamos todo. Ahora bien, ¿cómo nos afecta y qué tipo de herencias puede existir, ¿no? Voy a llamar los tipos de herencias. Claro, claro. Sí, muy interesante porque ahí sí ya me da como más ideas, porque claro, cuando uno empieza a armar como el árbol genealógico, uno puede ir, bueno, viendo un montón de cositas, obviamente, pero por ejemplo, a través de cuando uno puede y sabe mirar, por ejemplo, como has dicho, sus dobles, los Mm, dobles, uno es doble de, puede ser de una o varias personas de nuestro árbol genealógico, y los dobles es a través de las fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, nombres, de un montón de cositas así, digamos. Uno puede ser doble. Entonces, claro, imaginemos que lo que veo más es lo que uno hereda a través de, de las relaciones de pareja. Por ejemplo, en un árbol genealógico uno puede ir a ver, imaginemos que yo nací un 15 de agosto. Cuando uno empieza a mirar el árbol, bueno, a armarlo y a mirarlo de verdad, imaginemos que uno ve que quizás, no sé, la abuela materna justo falleció, pues, digamos, el 10 de agosto de cualquier año. ujú, Ahí ya hay un doble. Ahí ya hay un doble. Entonces, claro, por ejemplo, bueno, también es importante recalcar que el árbol genealógico se mira con un conflicto, en el sentido de que si uno mira el árbol genealógico, es un tesoro, o sea, es un mapa. Y si ujú. uno no sabe a dónde quiere ir, o sea, es como mirar un mapa sin como que, sin ningún sentido, sin saber lo que uno viene a buscar ahí, sin saber lo que uno quiere mirar. Entonces es importante mirarlo desde algo en concreto. Imaginemos que lo estemos mirando desde la pareja, es algo que se ve mucho y que en realidad hay mucha repetición ahí. Repetición de cómo uno se comporta en la pareja y lo que ven a reflejar en las parejas. Y bueno, entonces digamos que entonces, claro, yo nací el 15 de agosto y la abuela falleció el 10 de agosto o el 11. Bueno, ahí hay un doble. Entonces, claro, cuando uno va a ver quizás, yo encuentro un conflicto, imaginemos en mi relación de pareja, que, pues, no sé, imaginemos que maltrato, que es algo que se ve mucho, maltrato físico o emocional, lo que sea, en casa, y bueno, y uno va a ver entonces ese doble ahí y uno empieza a mirar como la historia de esa abuela, cómo ha vivido la abuela de su relación de pareja, Ujú, si ha trabajado, si no ha trabajado, cómo ha sido quizás la comunicación con sus hijos, en su pareja, con sus padres, y ahí ya se pueden ir viendo muchas cosas, porque uno puede ver que, por ejemplo, ahí quizás la abuela también nunca se dijo, pero muchas veces es que también hay muchos secretos, pero ujú. claro, quizás ahí también mirando de verdad ese doble, como concentrándose en ese doble y mirando de verdad como ir a indagar sobre la historia de ese doble, de esa persona, entonces aquí en concreto, con el ejemplo que he dado, esa abuela, mirar su historia y ir preguntando también. O sea, ahí es que es muy interesante pedir información a la familia, lo que sea, sobre la historia de esa abuela, porque es que los dobles, muchas veces con los dobles uno viene a repetir parte de su historia.
O sea, ahí es que está la clave. Con los dobles, en realidad, uno viene a repetir algo de su historia. Entonces, puede ser en la historia de, por ejemplo, aquí en concreto, digamos, la relación de pareja. Entonces, al final, uno está viviendo eso, pero si se empieza a mirar quizás ese doble con este conflicto en concreto, con cualquier otro conflicto que esté mirando, si uno indaga sobre la historia de esta persona, ahí uno va a entender que, vale, soy doble de esta persona y estoy viendo que lo que ella vivió aquí o con tal tema, con el trabajo, con la pareja, con los hijos, con sus padres, con lo que sea, o sea, con los abuelos, imaginemos, pues claro, ahí hay información sobre las repeticiones que puede haber. Y muchas veces, como digo, se puede ver en la relación de pareja, se puede ver en lo laboral, en lo laboral, en lo económico, en la manera también cuando una persona, yo no tengo hijos, pero muchas veces lo que yo he visto, y he tenido un caso últimamente de una consultante que, claro, era como, estaba viviendo algo con sus hijas en concreto, bueno, con Ujú. una hija en concreto, que, que al final ella también vivió con su madre. Entonces ahí estaba como la repetición de, estoy viviendo esto con mi hija, no sé cómo gestionarlo, qué hacerlo, pero en realidad lo que pudimos ver es que había una repetición de parte de su historia con ella, con su madre. Entonces, claro, ahí también hay esos aspectos que son repeticiones y que uno puede ir heredando de generación en generación. Ujú. Es un tema que es muy amplio, por Sí. eso yo creo, y te pregunto aquí, ¿no? Em, ¿Cómo, para decirlo en una frase, ¿sabes? ¿Qué importancia tiene entonces el árbol genealógico? El conocerlo. Vale, no sabemos cómo usar esta herramienta, pero ya solo el conocerlo, ¿qué nos puede aportar? Conocerlo íntegramente, ¿vale? O sea, cuando nos referimos a árbol genealógico, entiendo que vamos a buscar hasta qué generación. Hasta la tercera está bien. Vale. Sí, o sea, por ejemplo, con conocer los abuelos y información de los bisabuelos está Ujú, perfecto. Está ujú, ya súper mega perfecto. Y bueno, es algo que muchas veces la gente también se pregunta, es que, por ejemplo, cuando quieren empezar a tocar el árbol genealógico y a trabajar con el árbol genealógico, dicen que quizás no tienen la información de los abuelos, del ujú, padre, de la madre. Bueno, hay todo tipo de historia, obviamente. Y también es algo que me gusta decir mucho, que es que si una persona no tiene toda la información y quiere indagar sobre conflictos que esté encontrando, que esté teniendo hoy en día, es que no pasa nada si no tiene toda la información, porque uno tiene la información está dentro de uno. O sea, es que como lo heredamos todo, toda la mm, información está dentro de nosotros y el inconsciente, o sea, no sé cómo decirlo, pero el inconsciente, nuestro cuerpo tiene la información y cuando se va a ver el árbol genealógico, o sea, cuando se quiere ir a ver un tema y que uno no tiene toda la información y quizás solamente la madre o de un abuelo o lo que sea, uno siempre termina por encontrar las respuestas que uno está buscando. Es mm, algo también me parece muy interesante porque hay gente que se preocupa de, pero es que no tengo nada de información y nada, pero la información está en nosotros. Sí, ujú. sí, sí. Claro, es que esa parte, como tú dices, si es que lo heredamos todo y ya forma parte de nosotros, y al final es eso, si es que todo nuestro árbol, nosotros formamos parte, somos un conjunto. Exacto. Entonces, como que a veces hay que pararse y escuchar y decir, oye, ¿qué hay más allá que quizás no sepas todo concretamente, pero ya es un gran cambio? Fíjate que por eso te estaba preguntando para matizar este aspecto del árbol genealógico, porque quizás desde fuera se vea como, bueno, a ver, es un papel donde tú puedes hacer tu arbolito o puedes hacer, pero ¿y ahora qué, no? A partir de eso, ¿ahora qué? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo puedo trabajarla? Más allá de hacer consciente estos conocimientos que has dicho tú de dobles o de patrones repetidos, no. Ahora que sé esto, ¿qué hago con esto? Claro, a ver, es que lo que pasa cuando uno empieza a mirar, o sea, solamente imaginemos que uno no sabe nada de mirar los dobles, uno no sabe nada de todo eso, uno no sabe nada y yo quiero armar mi árbol porque lo quiero armar y quiero ver qué tal me sale, algunas fechas de nacimiento, algunos nombres y bueno,
bueno, solamente con los nombres, si uno tiene el mismo nombre de algún ancestro, ahí hay un doble, ahí ya hay un doble. Así que eso, por ejemplo, es muy sencillo para no ir con la fecha de nacimiento y todas esas cosas. Solamente con el hecho de uno querer tocar el árbol genealógico, uno viene a mover un inconsciente, o sea, todo un colectivo, digamos, o sea, en el sentido de que a partir del momento donde uno toma la iniciativa de decir, voy a armar mi árbol, hay que entender que el árbol es un elemento, o sea, es un elemento vivo. O sea, cuando uno toca el árbol, no es que esté dibujando, no sé, un triángulo, por decir cualquier cosa. No, está tocando un elemento vivo. O sea, que cuando, o sea, es que es muy increíble, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar mi árbol, cuando uno empieza a pedir, por ejemplo, información, cuando uno empieza a decirle a la familia, ¿cuál es, estoy armando mi árbol, cuál es la fecha de nacimiento de tal o tal persona? En el inconsciente familiar, eso viene a remover un montón de cosas. Y sin uno querer buscar, como digo, los dobles o lo que sea, solamente el hecho de preguntar por historias, ¿qué tal de esta abuela? ¿Cómo falleció? ¿A qué edad falleció? Eh, Solamente de ir preguntando, ir armándolo, sin, digamos, sin algún sentido en concreto de buscar, como me repito, pero los dobles, hay ya hay movimientos que se hacen, hay revelaciones que salen, porque es que muchas veces uno dice, pero es que uno no conoce la historia de esta abuela, de este abuelo o de esta abuela, pero cuando uno pregunta, de verdad, hay muchas cosas que salen. Y es que Mm, solamente tener esa iniciativa de ir a armar el árbol genealógico, uno descubre muchas historias. Y solamente con eso, con descubrir esas historias, a uno le aclaran un montón de cosas. Yo recuerdo que, como iba a contar, que cuando empecé a tocar mi árbol genealógico, cuando empecé a preguntar cosas, no, yo sabía que mi abuela materna había fallecido muy joven, pero me parece que era de un cáncer, algo así. Nunca había tenido la información real, pero a mí me da la sensación que la tenía. Entonces, claro, cuando empecé a preguntar, o sea, me empezó a llegar un montón de información sobre esa abuela, ujú. entonces, claro, sobre mi madre, que claro, al final, como se decía que mi madre no sabía decirme de qué había fallecido exactamente mi abuela. Entonces, claro, vine a mover también muchas cosas de mi madre, porque estaba tocando el fallecimiento, o sea, cuando mi abuela había fallecido, que mi madre también estaba muy joven y todo. Entonces, uno ahí viene a mover un montón de cosas. Aunque uno desde el lado mental, hay cosas que uno no entiende, de Mm. manera inconsciente van a haber revelaciones, secretos que salgan a la luz, se va a enterar de un montón de cositas bastante interesantes para uno hoy en día poder entender su propia historia. Ujú, ujú. Qué maravilloso. Pues fijaros, personitas que nos estáis escuchando cuando veáis esta charla, o sea, fijaros qué potente es y ya podéis ir a buscar un papel, un boli y empezar a llamar a todo el mundo y escribir WhatsApps porque, porque la verdad es que, y mira, ya simplemente, más allá de lo que puede ser esta herramienta, simplemente el conocer tu historia a mí me resulta muy curioso y me resulta muy, muy fascinante porque al final forma parte de ti y como que, no sé, sientes esa conexión, ¿no? Yo siento que eso, a mí me parece decir, wow, es que mira esto y mira lo otro y mira lo que ha ocurrido y tal. Entonces me parece maravilloso. Porque además, como tú bien has dicho, el tema de relaciones de pareja, el tema de cómo se comportan los padres con los hijos, el tema de el dinero, el trabajo, todo eso se va a ver también en el árbol. O sea, ¿de quién descendemos? ¿Cómo han sido sus interacciones? Exacto. Porque ahí se generan conflictos también. No es lo mismo que haya habido una línea, ¿no? También hay líneas de médicos, vale, toda la línea de médico, por ejemplo, ¿no? Que también hay como estas tendencias. O personas que han perdido mucho dinero, o personas que nunca se han vuelto a casar o nunca se han casado. Y nos afecta todo. Claro, sí, Para sí. bien o para mal, como tú has dicho, para bien o para mal, porque al final, como lo cogemos un poco de todo, pues aquí ahora hay que gestionarlo. Ahora bien,
también tenemos el poder, o sea, existe esa parte del libre albedrío, no es que significa que vamos a estar condicionados hasta el día que nos muramos por todo lo que han pasado nuestros ancestros. Tenemos el poder de hacerlo consciente y Exacto. creo que esta herramienta es lo que brinda, hacerlo consciente y decir, vale, oye, agradezco esto que me das, pero oye, que me voy a quedar con lo bueno, que me gusta más, ¿sabes? Como que lo otro, mira, está bien, pero yo no lo quiero aquí. No me aporta esa parte y no pasa nada. Y ese tema, también has mencionado el tema de las lealtades, que muchas Exacto. veces repetimos esos patrones que no son nutritivos para nosotros o no nos aportan, pero solo por esa lealtad, por no traicionar o a tu padre o a tu madre o Sí, a tu sí. abuelo. Y es a nivel inconsciente que no te das cuenta y tú te preguntas, pero ¿por qué me he metido en esto? ¿Por qué me he metido en esta relación tóxica? Y sé que es una relación tóxica y sigo en ella y no puedo salir. ¿Por qué? Es que quizás no tenga que ver tanto con las decisiones conscientes que estás tomando, sino con una lealtad enorme que hay detrás o con algún patrón que se repite, porque estamos sanando nuestro árbol sin darnos cuenta. Eso es lo Exacto. que ocurre, eso es lo que ocurre. Y Sí, eso a mí me parece poderosísimo, o sea, poderosísimo. Y es como que tú dices, es que te parece tan grande, a mí me parece como muy grande, a la vez de decir, wow, el contexto, el todo, o sea, qué poder y qué poder tenemos nosotros también para aprovechar eso. Porque hay veces que lo vemos como, oye, es que he heredado este patrón repetitivo, es que me viene de aquí, oye, pero ¿y lo positivo? Oye, güey, mi abuelo era muy trabajador, pues voy a coger eso. Mira qué hombre de provecho, pues yo agradezco y claro. cojo esa información positiva y la sigo honrando, por ejemplo. O sea, también creo que es un poco jugar con esto, ¿no? Con el tema Sí. de dejar de que vamos a estar en dualidad constante, es normal, pero en estos extremos de es que claro, es que mi familia o es que claro, yo no sé esto o así fue, pues no. O sea, creo que es importante aquí no honrar. Honrar yo creo que es la palabra más importante, honrar lo que fue tal cual como fue, como se dice en las constelaciones familiares. Fue Sí, tal sí, cual. totalmente. Muy interesante lo que dices, porque también, por ejemplo, desde un punto de vista donde uno quiera empezar a tocar el árbol genealógico, armarlo pidiendo esa información, solamente si uno, como digo, empezar a pedir toda esa información a los familiares que uno tenga y que le puedan informar sobre las historias, sobre Mm, las enfermedades que han podido haber en el árbol. Solamente cuando uno tiene ese árbol armado, es mirar a todos sus ancestros y, como has dicho, honrarlos, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y eso hay mm, que tenerlo en cuenta como que, vale, han vivido todo eso, pero gracias a ellos, hoy estoy aquí. mm. Y entonces, claro, también cuando uno no, como unos, es como que, ¿para qué lo voy a armar? Si no sé mirarlo, no sé, no sé, nada, solamente tomar conciencia de dónde uno viene, solamente mirándolos con los nombres o fechas, toda la información que uno tenga y honrarlos. Eso ya es tremendo. Sí, 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 sí. Eso es, que el ejercicio más poderoso. Fíjate que, como te he dicho al principio, cuando estábamos a punto de conectarnos, mi objetivo hoy era dar a entender qué importante es esa parte de transgeneracional, qué importante es esa parte familiar, pero no única y exclusivamente la que tenemos actualmente, que puede ser muy diversa, puede ser padre-madre, puede ser que no haya padres, puede ser que incluya a tu pareja y tus hijos, es que son muy diversas. Pero más allá, todo lo que vino antes, también hay que ponerle ojos, también tiene su función, también forma parte de nuestra historia y que además podemos aprovecharla para nuestra sanación y crecimiento personal, que a mí me parece lo que es maravilloso el decir, oye, ¿por qué no voy a indagar por ahí? Claro. ¿Quién sabe? O sea, cuesta poco y ya te digo, la curiosidad, a mí eso me da curiosidad, no sé a quién más le gusta la historia en general, pero a mí aprender la historia me parece fascinante, coger una enciclopedia y estar mirando fechas y cosas. Pues imagínate si además te ha pasado más de cerca, o sea, en una casa que tú has estado y ahí estaban viviendo tus abuelos o lo que sea, a mí como que me parece como incluso más cercano y que te motiva más y dices, oye, qué chulo, y es un poco también crear el contexto de tu historia. O sea, si tú contases tu historia, ¿quién habría antes para que tú existieses aquí? ¡Guau! Eso Ah, sí, es sí. que suena poético. A mí no me digas que no suena poético, suena como guau. Entonces, la invitación de hoy creo que es esa. Coged y buscar vuestra historia familiar y dejar vuestras preguntas aquí. Podéis dejarlas en comentarios, quien tenga dudas.
quien quiera saber más sobre el tema de dobles puede acudir a Jessica y preguntar más si es que les interesa, hay libros, hay cosas, o sea, de verdad que la idea es conocer y conocer esto para conocerte a ti y entonces decidir hacer las cosas diferentes que se pueden. Dicho esto, yo que me emociono, pues que ya enseguida me subo por las paredes, ¿qué considerarías como final de este tema? Así que es importante, pero creo que ahí hemos ido como al punto, ¿sabes? ¿Qué considerarías también importante el mencionar? O quizás alguna recomendación que se pueda hacer en relación con esto. Es que yo creo que es un tema tan inmenso y tan complejo y tan profundo a la vez que es que a mí lo que se me viene más es eso no sé, lo que se me viene es como para mirar ese árbol, para quizás a veces cuando uno encuentra esos conflictos a los que uno no le encuentra esas respuestas, Mm, el árbol transgeneracional de verdad que puede ayudar un montón, porque es verdad que uno tiene tendencia a ver que todas las terapias son totalmente complementarias las unas con las otras, pero es verdad que uno a veces llega a un punto, a mí ha sido mi caso, ujú, que uno llega a un punto, es como que uno hace, pero hay algo que uno no termina por entender. Pues quizás ahí es interesante ir a ver el árbol transgeneracional. O sea, cuando uno llega a ese punto que es que me da la sensación que lo he hecho todo, mm, que, que, que he decodificado, que he hecho, bueno, las constelaciones familiares también ayudan muchísimo para entender, pero bueno, que los dos van muy, muy de la mano, obviamente. Pero, pero sí, cuando uno llega a ese punto de esto lo he trabajado y no llego a entenderlo, muchas veces tocar el árbol genealógico, uno encuentra muchas respuestas mm. ahí. Pues sí, pues sí. Sí, 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 la verdad, sí. además, este tema es súper amplio. Aquí hemos tocado pinceladas, como, pues eso, darlo a conocer, la pizca esa de, oye, aquí te lo dejamos, a ver, ¿sabes? Qué más encuentras tú? A ver si te Sí, atreves, oye, a ver si te atreves a buscar por ahí, a ver qué hay, qué descubres, porque a veces, no sé, a mí me resulta sorprendente, ¿no? A veces lo que podemos descubrir sí. de esa parte de antepasados. Bueno, dicho esto, voy a hacer una recapitulación, ¿vale? Porque esta es la tercera charla, ¿vale? Para quien la vea, que sepáis que hay dos más. La primera, empezamos hablando de psicología, biodescodificación, para aquellos que aún no sepan lo que es la biodescodificación o la psicología, ¿vale? Porque aquí cada uno pues sabrá, hay un poco de todo. Ahora la información está, considero que hay o sobreinformación o nada de información. Así Ya, que da igual en qué grupo estés, os invito a que veáis esa primera charla y la segunda es sobre creencias, que a mí me pareció súper top, la verdad. sí. Tocamos temas súper interesantes y, cómo no, terminar hoy con sanando el árbol genealógico, que me parece importantísimo e interesantísimo y que de alguna forma como que nos deriva, pues eso, empezando explicando todo este tema, las creencias y finalizando en nuestros antepasados. Por lo que, si tenéis alguna duda o si queréis, quién sabe, explicar algo más en profundidad de todo lo que hemos hablado o cualquier cuestión, que sepáis que tenéis los comentarios abajo para cualquier cosa. Y como siempre, nuestras redes sociales abajo para que nos busquéis en Instagram y estas cositas que solemos estar más activas. Por aquí es como Sí, charlar, pero por el otro lado ya podemos como conversar. sí, totalmente. Así que te agradezco muchísimo esta participación para todas ellas. Me han encantado, he disfrutado mucho este espacio contigo y espero que ayude a muchas personas. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación y por esas 3 charlas. La verdad que, si me gustaría decir algo, es que creo que la charla número 2 de creencias con estas, o sea, si uno quiere entender más esta número 3 hay que mirar la 2, sí o sí, porque las 2 van muy de la mano, porque es que quería decir ciertas cositas, pero que digo es como que lo que ya hemos tratado en lo de las creencias limitantes, sobre todo que hemos hablado más de ese tipo de creencias, pues es que por ahí también está lo del transgeneracional, lo heredado y bueno, así que los invito a que miren estas, sobre todo estas 2 charlas y la primero obviamente que también.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí la charlita de hoy. Hasta luego.